feito de terme convidado dentro deste proxecto Interritmos, un proxecto interesantísimo, donde se promociona e se apoia a música tradicional. Teño que decir, a título personal, que entendo que a música tradicional está nun dos momentos máis críticos da súa historia, música tradicional que se transmite oralmente, de pais a fillos, de avós a pais, e que desgraciadamente estamos nun momento no que a tradición oral vai achicándose, porque os medios de comunicación son moito máis potentes, os medios de comunicación que temos hoxe en día, e desgraciadamente toda esa comunicación que había transmitiva de xeneración en xeneración vai desaparecendo e convertíndose en algo absolutamente secundario. En calquera caso, eu entendo que proxectos como Interritmos son moi importantes para que a música volva a ter valor de novo. Para min é moi importante estar nesta mesa, a nivel particular tamén, porque vou estar con dúas persoas moi importantes dentro do que son a música étnica e a música tradicional dentro do Estado español. Carlos Blanco Fadol, que está aquí ao meu lado, dará a primeira das conferencias, e posteriormente Joaquín Díaz. E eu que desenrolo boa parte da miña actividade profesional e vital dentro deste tipo de música, espero aprender moitas cousas deles, porque eles son dúas das grandes referencias dentro deste xénero musical. Vou a presentarvos a Carlos e xa quedades coa conferencia del. Carlos Blanco Fadol é o eterno percorredor do mundo coas músicas tradicionais e étnicas como motivo principal das súas investigacións, estudos e traballos. Este percorrido planetario con estas inquedanzas permitiulle recopilar unha vasta información sobre as distintas músicas, características e peculiaridades, así como xuntar unha moi rica e diversa colección de instrumentos que a posteriori servíronlle para crear un museo étnico da música, que está ubicado en dúas sedes, penso que actualmente nunha nada máis. Estaba en Altea, Alicante, creo que por motivos políticos xa non está, pero en calquera caso continúa o Museo de Barranda, en Caravaca, provincia de Murcia. Lugares donde non só se recopila todo este valioso material, senón que tamén se exerce un importante traballo didáctico de ensinanza e divulgación combinado coa creación e a innovación. No ano 2006 foi presentada a candidatura de Carlos Blanco Fadol para o Premio Príncipe de Asturias das Artes e a Concordia, iniciativa do embaixador de Malasia en España, Dr. Yusuf Ahmad. No mesmo 2006 é proposto para o Premio Casa Asia polo embaixador de Indonesia en España, Slamet Santoso. No 2009 de novo é proposto para o Premio Príncipe de Asturias das Artes e a Concordia. Neste caso, a nominación veu dende a Embaixada do Uruguai en España, así como tamén do propio goberno uruguaio, recibindo grandes adhesións e apoios de en torno a 30 países dos 5 continentes. Carlos Blanco Fadol foi intérprete dos apuntes de Leonardo da Vinci sobre o órgano de auga que este escribiu no ano 1502 e que está recollido no Códice Madrid xunto a moitos outros instrumentos. A parte de etnomusicólogo, organólogo e investigador, Carlos é compositor e intérprete de diferentes instrumentos tamén. É fundador, propietario e director do Museo Étnico da Música, un museo que está ubicado, como decían, dos lugares nestes momentos en un nada máis, en Barranda, Caravaca, provincia de Murcia, dende o ano 2006. Os dous instrumentos, o instrumento recollen máis de 3.000 pezas provintes de máis de 150 países sitos nos cinco continentes. É autor de diferentes publicacións, entre as que sinalo o libro Todo sobre música en caña e bambú, do ano 1982, e a Enciclopedia de los Instrumentos Musicales, do ano 1990, dúas entre moitas das publicacións que ten realizado. Recibiu un número de premios e recoñecementos, entre os que destaco o primeiro Premio Internacional de Compositores de Piriápolis, Uruguai. Teño que decir que el naceu en Uruguai, ten raíces galegas tamén. Premio e trofeo de Etnomurcia, no ano 2004, diploma da principal feira de etnomúsica Musikmesse de Frankfurt, Alemania, polos instrumentos da súa invención, diploma de honor da Asociación Bambón de París pola creación da maior colección de instrumentos musicais de bambú, diploma de recoñecemento pola teoría que busca vencellos entre a música chinesa e a dos Andes sudamericanos, outorgado polo Conservatorio Nacional de Pequín en China. Estes son só algúns dos innumerables premios e recoñecementos, xa que son moitos e levaríanos moito tempo nomealos. Xa por último, decir que Carlos Blanco Fadol ten unha dilatada discografía tamén, editada en varios países do mundo, como Uruguai, Estados Unidos, México, Indonesia, Grecia e España, e tamén que a súa última grabación está feita na Universidade Trisakti de Yakarta, donando todos os seus dereitos para os doentes de lepra.
A conferencia que vai impartir hoxe versa sobre un tema que el coñece e domina a perfección pola súa experiencia como fundador e director do seu Museo Etnomusical. Museo que eu coñezo, estuve en 2 ocasións en el e que vos recomendo que vexades porque eu creo que é o maior museo de instrumentos étnicos que hai en toda a península. Probablemente un dos máis importantes de Europa, pero seguro que é o máis importante que hai na península, situado en Barranda, concello de Caravaca, provincia de Murcia. O título da conferencia que vai impartir é El Museo de la Música como dinamizador cultural e turístico. Con todos vostedes, Carlos Blanco Fadón. Bueno, mi alegría de estar aquí tiene varias vertientes. En primer lugar, porque estoy en la tierra de mis antepasados. Mis abuelos provenían de una pequeña aldea cerca de Puente Seso que se llama Brantuas. Brantuas mi abuelo y Telia mi abuela. Entonces es una alegría estar aquí en la tierra de mis ancestros. Yo me siento los genes gallegos muy profundamente viajando dentro de mí. También por encontrarme con familiares que estarán aquí en la sala y que no conozco. Y como tengo una imaginación a veces muy exaltada, me imagino que cualquiera de vosotros puede ser familiar mío, cosa que me llena de satisfacción tener tantas familias sentadas en las butacas. No sé quiénes son, pero estarán por ahí. Seguramente se estarán riendo, pero ya lo conoceré cuando termine la disertación. Bueno, y acto seguido, creo que no ha llegado aún un gran amigo personal a quien admiro profundamente, que es Joaquín Díaz, que hablará después de esta disertación mía. Joaquín Díaz, que hemos colaborado y trabajado juntos. ¿Ha llegado Joaquín? No, no ha llegado aún, no ha llegado, qué pena. Y otro también extraordinario investigador, que es Luciano Pérez, que creo que tampoco ha llegado, si no estaría levantándome la mano o haciendo alguna cosa. Bueno, eso por esa parte, y aparte me agradezco mucho también la invitación de Paedella y esa preocupación por la música de raíces, que es muy importante en estos momentos, como bien lo dijo mi amigo Vieito, que también tengo una profunda admiración por las extraordinarias manifestaciones musicales que han hecho en el museo, que lo hemos llevado al Museo de la Música, su grupo, y fue una de las actuaciones más aplaudidas de todas las que hemos hecho, además. Pero quiero empezar expresándome con un instrumento musical de Filipinas que utilizan los jóvenes para comunicar. Buenos días, muchas gracias a todos vosotros por venir esta mañana. Gracias, Guillermo. Gracias, Sandra. Bueno, podré disertar en esta ponencia y decir todo lo que se me ocurra sobre el Museo de la Música Étnica como dinamizador cultural y turístico. Puedo poner una cantidad de ideas, de palabras, de conceptos, de sugerencias, pero no voy a poder conseguir definirme de forma tan clara, explícita y directa como lo he hecho con este pequeñísimo instrumento de bambú llamado afig y que utilizan los jóvenes en Filipinas para enamorar. A través de la música expresan palabras de amor mientras están reunidos para que no sepan los demás que están hablando. Y ustedes dirán, bueno, este hombre que está, ¿y por qué dice estas cosas, no? Porque en realidad este instrumento representa en cierta manera la estrategia que he utilizado para el éxito que ha tenido el Museo de la Música Étnica. ¿Por qué razón? Porque utilizamos el asombro, utilizamos elementos naturales y sencillos como este trocito de bambú,
cortado en forma de lengüeta. Por romper los esquemas con otros tipos de argumentos que vienen al caso, porque estamos hablando de un instrumento étnico, musical étnico, y siempre manteniendo la coherencia sin dejar de lado a la cultura y el espectáculo cultural. Aquí está, un trocito de bambú suficiente para resumir toda mi ponencia. Yo podría decir muchas gracias a todos y dejarlos aquí con toda la alegría, porque a buen entendedor pocas palabras son necesarias. O sea, imaginación, originalidad para despertar el asombro, el interés junto con la cultura y con todo aquello que denote la expresión de los pueblos que nos sigue sorprendiendo a través de los instrumentos musicales. Bueno, yo creo que ahí radica el elemento clave para la creación de un museo. En este caso vamos a hablar del Museo de la Música Étnica, pero se puede aplicar a cualquier otro tipo de museos. Que haya una armonía entre contenido y continente. O sea, una armonía entre la caja donde se va a exponer un contenido, que tenga una armonía, o sea, que esté de acuerdo lo de adentro con lo de afuera. Fue el caso del Museo de la Música Étnica, donde he trabajado con el arquitecto que construyó el edificio, porque se hizo un edificio exclusivamente para dicho museo, apoyado por la Comunidad Europea, que puso también los fondos, y se logró esa armonía que los que visitan el museo lo notan enseguida, de contenido con continente. Es muy importante ese detalle, pero no el único. También la incidencia que puede producir ese museo en la región, en la zona, en el lugar donde se ponga. Una incidencia que tiene que ver muchísimo con la didáctica, los escolares, los estudiantes que lo visitan, el turismo, la gente que viene a visitar la zona, que después va a repercutir en el museo y en el lugar donde está expuesto. Es muy importante ese detalle, ¿no? El interés turístico nacional e internacional, para eso lo hemos provisto de guías que hablan lenguas y también de folletos en inglés, en francés, en castellano. La repercusión en los comercios colindantes, o sea, la repercusión que puede tener una obra, un museo, con los comercios que rodean la zona, los comercios que están integrados en la región. Con frecuencia contemplo desilusionado muchos museos que se hacen al azar simplemente para quedar bien, para decir, mira, he hecho un museo aquí en esta región, en este pueblo, en este lugar. Has visto qué bien lo he hecho, ya tenemos un museo. Pero no toman en cuenta todos estos contenidos que estoy explicando con anterioridad, para que haya una coherencia armónica entre lo que se pone, entre lo que se exhibe y entre la repercusión que puede tener a nivel cultural y turístico. Entonces, la mayoría de estos museos que se abren, más bien para quedar bien, para conseguir votos generalmente, suelen estar muchos de ellos cerrados, se gasta una cantidad de dinero, quedan cerrados y solamente se abren previa cita, una cita previa, ¿no? Eso lo veo realmente que no tiene ningún tipo de trayección y de proyección. Sí, simplemente es como decir, aquí estoy yo, ¿no? El que hace un museo, como decir, aquí estoy yo, mira lo que he hecho un museo, que va a estar cerrado la mayor parte del año, como pasa en cantidad de municipios que puedo dar ejemplos. O sea, es un desperdicio de tiempo y de dinero. Por eso se trata de cuando se instala un museo, hay que contar con una serie de estrategias que yo en la vida bohemia que he llevado, a pesar de llevar una vida bohemia y bastante desordenada, sin embargo, para mi trabajo tengo una mentalidad 100% alemana, rigurosa. En mi trabajo soy extremadamente exigente conmigo mismo y también con la gente que está involucrada en ello. Y también es muy importante contagiar a la gente que trabaja en un museo, hacerlo sentir propia la obra que estás exhibiendo. También es muy importante. Un barco, por más buen velamen que tenga,
si no cuenta con buenos marineros, no avanzará con mucha velocidad. Bueno, cuando instalé el Museo de la Música Étnica en Barranda es una pequeñísima población que ni siquiera tiene alcalde, es una pedanía de Caravaca de la Cruz, en Murcia. Cuando decidí instalar ese museo ahí, hubo, por supuesto, muchísimas críticas, porque una población de 800 habitantes y con un presupuesto de casi 3 millones de euros para hacer un edificio, era realmente algo que no encajaba. Especialmente muchos críticos decían que debería estar en una capital. Yo estoy en el tema de la descentralización de la cultura, o sea, yo creo que la cultura debe estar diseminada en diferentes partes del territorio para que haya esa proyección hacia la gente que no tiene posibilidad de estar en una ciudad y poder contemplar las magníficas obras de arte que tienen. Yo creo que es muy importante ese tema de descentralizar, y en este caso concreto no fue elegido al azar este pueblito de 800 habitantes, sino que Barranda es el referente de la música tradicional, de la música folclórica de España, porque desde el siglo XVI se escucha la música de las cuadrillas, esos trovos muy antiguos que después influyeron en América Latina, con las payadas de Uruguay, de Argentina, con los trovos de diferentes partes, coplas que se diseminan a lo largo de toda América Latina, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿qué ha pasado? Me ha puesto al 100% de la población apoyándome en este trabajo, ¿no? El museo pertenece a esa población, ya se me ha ido de las manos. Ellos lo defienden como algo propio. Inclusive hubo un año que, por un error o un descuido de los organizadores, omitieron un festival que hacemos que se llama La Luna de Barranda. No hubo presupuesto para ese festival y bueno, se armó un lío. Fuente Ovejuna era poco comparado con lo que no le toca en el museo, porque otra cosa importante entonces, que la población se sienta integrada en un museo, que sepa que forma parte de su idiosincrasia. Muy importante ese detalle también, ¿eh? Bueno, después hay que tomar en cuenta un detalle fundamental. El Museo de la Música Étnica de Barranda, no voy a hablar del de anterior, el que comentaba Viñeito, que estaba instalado en Altea, en el Centro Internacional de Música de la UNESCO. No hablaré de ese tema porque es un tema realmente muy lamentable, pero sí diré que este museo, de la música étnica de Barranda, de Murcia, está situado a 100 kilómetros de la capital. Yo voy a poner ahora, le voy a pedir al técnico que me ponga el PowerPoint, que quiero mostrarles un poquito dónde está situado, porque realmente es bastante curioso. Vamos a ver. Aquí tenemos un mapa de España. A ver si puedo hacer funcionar estas cosas. Yo no soy muy bueno para la tecnología. Bueno, aquí está la provincia de Murcia, aquí está Caravaca de la Cruz y el lugar donde está el museo no está ni siquiera en el mapa. Vamos a seguir. Aquí está la provincia de Murcia, vamos a verlo con más detalle y aquí ya empezamos a ver un poco el lugar donde está situado. Vamos a ver. Entonces, aquí está Caravaca de la Cruz, que es la población más cercana, que tendrá unos 15.000 habitantes. Vamos a seguir arrimándonos. Y aquí aparece Barranda. Barranda es este pequeño pueblito que está situado en la sierra, entre sierras. Aquí no existe absolutamente nada. Y la capital está aquí está Murcia. O sea que aquí hay unos 100 kilómetros de distancia. Y después no les digo nada de Albacete, de Almería. Aquí está Barranda, ahí se puede ver el pueblo, Barranda. Estos son pueblitos pequeñitos que hay alrededor. Aquí termina Murcia para entrar en Andalucía. O sea, estamos pegados, como pueden ver aquí en la provincia, al lado de Andalucía. Bien, entonces,
Con esto os pongo en situación de dónde está situado el museo. Y ahora viene la otra parte curiosa, que el museo, que está situado lejos de cualquier centro urbano importante, es el más visitado de toda la provincia de Murcia. Es el más visitado y el único que ha recibido una subvención el año pasado. Y este fenómeno hay que explicarlo por qué razón. Por lo que decía en un momento anteriormente, de buscar, ofrecer y poner a la música como un elemento de confraternidad entre los pueblos del mundo. Y os voy a contar un poco las estrategias para que vean cómo se creó el museo a través de mi viaje por todo el planeta. He recorrido prácticamente todo el mundo, investigando en diferentes etnias, buscando la relación de los instrumentos entre sí. Y aquí vemos, por ejemplo, ahí estoy mucho más joven, por supuesto, pero estoy dando clase en una escuelita en la región selvática de la Chinanteca, en México, explicando los instrumentos musicales y aprendiendo a la vez. Aquí estoy en las selvas paraguayas, investigando también sobre la música. Aquí estoy en la frontera de Birmania con China. Aquí me subí al río Unarro para ver el entorno y empecé a tocar mi flauta de bambú que viaja conmigo. Y había unos niños de la tribu Karen que se treparon arriba del árbol para escuchar la música. Estoy con las mujeres jirafa, también en Tailandia, con los sugalis en la India, investigando también su música. De todos ellos he traído instrumentos desconocidos totalmente para los musicólogos y que no están registrados en ningún libro de música. Aquí estoy con un humanista, un padre para mí, que ha sido Vicente Ferrer, en la India. Esta es una agrupación de huérfanos que nunca habían tocado música. Y entonces me lo llevé a un cañaveral, cortamos las cañas, las secamos, le enseñé a fabricar los instrumentos, después le enseñé a tocarlos en conjunto y a los 3 meses ya había una orquesta que tocamos inclusive para el gobernador de Anantapur, lo organizó Vicente Ferrer y fue una verdadera maravilla. Esto nació de la nada. Recuerdo que Vicente me llamaba el mago de la música porque sin gastar un duro se creó una orquesta con instrumentos musicales incluidos. Y después una parte muy importante, que es para crear este museo, que son las relaciones públicas. Yo he tenido un contacto muy estrecho con las embajadas de muchísimos países del mundo. De hecho, tengo 5 mecenas muy poderosos que han hecho posible que este museo se pueda desarrollar, porque de otra manera yo no podía adquirir los instrumentos y las orquestas que van a ver a continuación, que han sido donadas. Pero esto tiene un viaje de ida y de vuelta. ¿Cuál es una estrategia que utilizo para ello? Por ejemplo, cuando escribí el último libro, una enciclopedia sobre instrumentos musicales que nombró Vieito en mi presentación, está aquí. Cuando hice esta enciclopedia, la hice bilingüe, en inglés y en castellano. Entonces, es un libro además muy pesado, pesa 4 kilos y bastante incómodo de leer porque es demasiado pesado, no debería haberlo hecho tan pesado. Pero ¿qué hice? Busqué los instrumentos representativos de diferentes países, los separé, puse en qué página estaba con el nombre y una carta de agradecimiento al embajador de cada país, agradeciéndole que su país haya aportado a la cultura este magnífico instrumento que está detallado en tal página con tal nombre. Y así regalé como, 50 o 60 enciclopedias a cada embajador en Madrid. He ido a la embajada a regalárselos, que estaban encantadísimos con el libro. De forma tal que cuando en la última candidatura que tuve a los premios Príncipe de Asturias La Concordia, que me presentó el Ministerio de Cultura de Uruguay y la Embajada Uruguaya se encargó de hacer una invitación a las diferentes embajadas para que apoyen mi candidatura, y resultó que 30 países de los 5 continentes se volcaron en el apoyo. De Australia, por ejemplo, daré un ejemplo: Australia en Oceanía, Sudáfrica y Marruecos en África, Italia, Irlanda en Europa, en América muchísimos países y en Asia casi todos los países asiáticos, que es donde más me desarrollo. Entonces, así fue la candidatura con más apoyos, porque esta estrategia también es importante, es una estrategia además sincera, ¿no?
yo agradecía a los embajadores ese apoyo que me han dado durante todo este tiempo, y aparte agradecerles de que su país tenga unos instrumentos tan maravillosos que inclusive los utilizamos, como en el caso de Indonesia, en el museo, como van a ver ahora. Bueno, aquí está el embajador de Malasia con una donación que me hizo en aquella época. Aquí estoy en China haciendo un trabajo sobre la influencia china en América Latina, que eso todavía no se había estudiado nunca. Y hice una demostración con el guzheng, que toca la chica, y el pipá, que toca el chico, y la guitarra española tocando un tema andino que los músicos aprendieron casi instantáneamente, porque es música pentatórica de 5 sonidos que utilizan ellos para sus tradiciones. Y bueno, fue realmente muy impresionante porque marcó un referente en China. Recibí yo un premio por este trabajo, que sigo trabajando en ello, claro. Aquí estamos viendo algunas de las piezas del museo, un gran tambor y un instrumento de oro. Se pueden ver las dimensiones con la persona que está ahí. Trabajos también en África. Todo esto forma parte de un museo, porque un museo no se hace con dinero. El edificio lo puedes hacer con dinero, pero lo de adentro no lo puedes hacer con dinero. No puedes ir a comprar instrumentos a una tienda de música. Esto hay que ir a las fuentes y encontrar el porqué de las cosas. Por eso digo que un museo se hace con muchísimos años. En el caso concreto mío, más de 44 años, 45 años que llevo viajando por el mundo. Se hace con mucha investigación, con mucho sacrificio. Como decía, aquí estamos también en África. Bueno, personajes conocidos visitando el museo. Y esta foto para mí es muy entrañable. Lástima que no estén las dos personas que quería que estuvieran. Este señor, que es una eminencia, es Joaquín Díaz, que va a estar después de mi presentación. Y este otro es también otro extraordinario investigador, que es Luciano Pérez de Lugo, otro gran amigo que iba a venir ahora, creo que ha llegado tarde. Bueno, aquí es el Castillo de la Mota, donde nos reunimos todos los musicólogos y etnomusicólogos de España en unas jornadas maravillosas, ya hace un tiempo. Otro trabajo también que integra dentro del museo, que son las actividades con minusválidos psíquicos y físicos. Aquí estamos trabajando con un proyecto que hice con los ciegos de la ONCE, que formé también una orquesta, donde con herramientas especiales podían ellos mismos fabricar los instrumentos, que es fundamental en mi filosofía, que se fabriquen el instrumento, que sea sencillo, para aprender a tocarlo seguro, 100%. La persona que fabrica un instrumento, 100%, soy atrevido en decirlo, aprende a tocarlo. Aquí almacenes del museo, porque y ya en esta época tenía 2 museos instalados, pero los almacenes son mucho más importantes que el museo. Bueno, con esto quiero decir que crear un museo requiere de muchísimo trabajo, de muchísima investigación y también de otras cosas que vamos a ver ahora, si me ayudan los técnicos, que he traído unas pequeñas escenas para demostrarles que un museo de la música o con cualquier otro tipo de museo necesita una coherencia de raíz. Hay que empezar desde la raíz y saber qué se está mostrando para poder crear algo que tenga el éxito como tiene este museo, el Museo de la Música Étnica, como decía, que es el más visitado de toda la región de Murcia, a pesar de estar situado donde está. Vamos a ver ahora una presentación del Museo de la Música Étnica. Vamos a ver. Esto fue en el Amazonas. En el Amazonas, en un trabajo de recopilación de 2 instrumentos desaparecidos de una etnia, Yagua, que yo tenía en el museo y en origen se había perdido. Nuestros abuelos nos contaban así, diciendo cuando ellos nos reunían a nosotros para que nos cuenten de este instrumento, pero nosotros no lo los 2 instrumentos. Pero ellos nos decían que hay un instrumento que es que para sacar a los espíritus, que como el mayantú. Nos decían que, eso es lo que yo sabía. Cuando ellos hacían su ceremonia, ellos, para que ven el mayantú, ellos soplaban. Este instrumento lo utilizaban en un instrumento ritual
que lo utilizaban para ahuyentar el mayantú, que era un diablo del bosque, un diablo de la selva. Y aquí vamos a reproducir el instrumento. Yo llevé 2 muestras del instrumento y para volver a reproducirlo. Y aquí estamos en la tarea de volver a reconstruir 2 instrumentos desaparecidos, que es también una función del museo. El museo no solo debe centrarse en conservar instrumentos, sino de buscar su origen y también recuperarlos cuando desaparecen. Aquí están haciendo una pequeña ceremonia para cortar una rama para empezar a fabricar los 2 instrumentos. Y ahora van a ver una pequeña protesta silenciosa, porque no sé si sabéis lo que está pasando en el Amazonas, que es realmente lamentable, con la tala de bosques de forma indiscriminada. Y aquí vemos la otra parte, que está a pocos kilómetros donde están los yaguas, es esta etnia, mostrando la ceremonia que hacían para cortar una rama ellos y los troncos flotando en el río Amazonas, troncos de 2 metros de diámetro. Aquí está toda la parafernalia para cortar una rama de bambú para construir el instrumento, con un respeto a la naturaleza envidiable. Entonces esta es una función para mí fundamental de un museo, que no solamente se centre en exhibir los instrumentos, clasificarlos, sino de ir al origen cuando se pierden y tratar de recuperarlos. Es uno de los pocos casos que se ha ido al Amazonas, que se va al Amazonas a devolver en lugar de expoliar, como sucede a menudo, ¿no? Además, he tratado de que utilicen herramientas del entorno, ¿eh? O sea, utilizar herramientas en lo posible que no tengan como que ir a buscarlas, porque ahí no hay ferreterías, no hay elementos, no hay herramientas disponibles, lógicamente. Estamos haciéndolo con ceras de abeja, con el propóleo de las abejas para tapar los intersticios de aire, para fabricar el ruyutú macho y ruyutú hembra, que eran 2 instrumentos utilizados uno lo utiliza la mujer y otro lo utiliza el hombre. Entonces ahora vamos a ver el momento de que lo van a tocar todos juntos. Vemos en la vitrina dónde estaban los instrumentos que llevé. Hice una reproducción y los llevé. Ahí están los 2 instrumentos, el ruyutú macho y el ruyutú hembra. Ahí está. Y ahí lo están tocando. Y se ha vuelto... Un detalle curioso fue que esta señora, la señora que está tocando aquí a la derecha, cuando yo llegué por primera vez preguntando sobre el instrumento, nadie lo conocía. Pero una vez que se fabricó, esa señora, la abuelita de la aldea, porque el promedio de vida son 40 años, 45 años, no hay gente con pelo blanco ahí. Lo que sucedió fue que la señora, cuando escuchó el sonido, recordó que cuando era niña había escuchado algo similar, pero no se acordaba del instrumento, pero sí se acordaba del sonido, ¿no? Bueno, a continuación vamos a poner un pequeño muestra del Museo de la Música Étnica para que veáis un poquito en qué consiste. Ese es el magudi, un instrumento de la India. Se realiza la respiración circular como una gaita, ¿eh? La gaita son mis pulmones. Esta es una donación del gobierno de Indonesia, un gamelán. Ahora lo vamos a ver mejor.
El Museo de Música Étnica, Colección Blanco Fadol, está situado en la pedanía de Barranda del municipio de Caravaca de la Cruz, Murcia. Es un museo temático que tiene como finalidad presentar a Fijaros, todo el pueblito público es un pueblito las formas, muy pequeño, sonidos e información en general sobre instrumentos y músicas del mundo, para que a través de los mismos conozcamos más nuestra propia tradición musical, ya que existe una antigua y estrecha relación entre los instrumentos y las músicas de diferentes culturas que no han sido contempladas con profundidad. El museo pertenece a la red de museos autonómicos y se ubicó en Barranda porque esta localidad es, desde hace 25 años, el referente más importante en lo que a música tradicional o de raíz se refiere y por la recuperación y mantenimiento de las fiestas de las cuadrillas. Es lo que comentaba al inicio, ¿eh? Por esa razón se instaló ahí. Es un museo del siglo XXI en el que se han incorporado todas las nuevas tecnologías a través de paneles gráficos, pantallas táctiles y sistemas individuales e interactivos de audio y vídeo. La exposición ofrece un importante valor organológico y didáctico por medio de reproducciones de instrumentos musicales creados por Leonardo da Vinci, las innovaciones del maestro René Gamboa o del mismo Carlos Blanco Fadol, quien muestra un ejemplo de sus creaciones instrumentales. En estas salas encontramos, junto a los elementos expositivos de los 5 continentes, pantallas interactivas dotadas de auriculares en las que el visitante tiene acceso a la información, el sonido y la imagen visual de los instrumentos que se observan. En el museo podemos contemplar las 4 categorías o grandes grupos de instrumentos musicales: los cordófonos, aerófonos, membranófonos y los idiófonos. La tarea de recopilación de instrumentos musicales étnicos, realizada por el etnomusicólogo Carlos Blanco Fadol a lo largo de 35 años por los 5 continentes, ha hecho posible esta insólita muestra. A través de la exposición podemos acceder a todo tipo de información e inclusive sacar deducciones propias con la observación de las piezas expuestas. Esa es la donación del gobierno Con de este tipo Indonesia, un gamelán exposición, completo. Se trata de preservar un importante legado cultural de la humanidad, ya que a través de los instrumentos musicales se puede también conocer una modalidad de vida, el hábitat, influencias de un pueblo hacia otro, ritos ancestrales, religiosos, etc. Además de la clasificación científica por familia de instrumentos, el Museo de Música Étnica de Barranda ofrece en exclusividad una muestra temática de los mismos, para que el visitante pueda entender mejor cuáles eran las funciones para las que fueron creados o los usos que adquirieron con el paso del tiempo. Vemos instrumentos asociados a la religión, a la esclavitud, a la magia y a la brujería. Una característica Instrumentos son las que imitan vitrinas el sonido de temáticas. los animales. El museo tiene vitrinas Instrumentos usados temáticas. para enamorar, instrumentos de mendigos nómadas o instrumentos de guerra. Todo un mundo de sensaciones. Vamos a pasar al otro vídeo ahora. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, porque yo no uso reloj. ¿Estamos de tiempo? ¿Tengo media hora? Ah, bueno, fantástico. Sí, pues estoy preocupado. Muchas gracias. Bueno, yo quería mostrar diferentes facetas de lo que es un museo o de lo que hay que realizar para crear un museo coherente y que pueda tener repercusión, una incidencia en la cultura y en el turismo en la región, ¿no? En los lugares donde está expuesto. Entonces, otra característica que hemos incorporado es las actividades que se realizan en el museo. Por ejemplo, los visitantes, especialmente los colegios, tienen acceso a participar de forma colectiva tocando instrumentos musicales. Vamos a ver ahora al terminar la visita del museo, van a ver lo que pasa con los escolares. Aquí hay una partitura numérica. Cada instrumento que van a ver ahora, que se llama Angklung de Indonesia, tiene un número que corresponde al que está en la pizarra, ¿no? Cuando él señala en las diferentes celdillas que contiene diferentes números, los que tienen esos números lo hacen sonar en ese momento y así se forman las melodías. Ahora lo van a ver a continuación. Vamos a verlo.
3 y... Fijaros la cara de asombro de la gente cuando ve que se forman las melodías, ¿no? Es realmente fantástico. Se escuchan expresiones de sorpresa. Tocando el himno de alegría. Y ven que la nota que hacen encaja perfecto con las de los demás para crear esta melodía. Tiene también una connotación filosófica y social, ya que una persona no puede realizar música, necesita de la colaboración de todos para crear algo. Entonces, eso también... Los que no tocan cantan, para que nadie se libre de participar. Ese niño estaba con una alucina tremenda. Bueno, como ven, es muy importante también que la gente se vaya de un museo sabiendo de que en cierta manera deja un legado pequeñito dentro del mismo. Ha participado tocando los instrumentos. Los escolares que visitan el museo regresan los fines de semana con sus padres para explicarles ellos mismos todo lo que han visto. Eso es muy curioso y no dejan que los guías les interrumpan. Entonces, bien, vamos a ver, sí, ahora las invenciones. Sí. Otro tema también muy importante es la sorpresa, el espectáculo cultural dentro de la cultura. No vamos a hacer un ballet ni vamos a traer a Gina Lollobrigida, ¿no? Simplemente se trata de que utilizando los conocimientos que uno ha asimilado a lo largo de la vida y alrededor del mundo, crear elementos sonoros que produzcan en el visitante una emoción especial y que también sepan de que la música puede estar integrada, como en este caso que vamos a ver. No es todo porque tengo más de 100 invenciones, pero lo que vamos a ver ahora son invenciones realizadas con los 4 elementos de la naturaleza: agua, fuego, aire y tierra. Vamos a ver ahora un vídeo que es bastante viejo porque instalar estos instrumentos y hacerlos funcionar es muy complicado. Van a ver una torre que mide 6 metros de altura, instrumentos de diferente dimensión, que no es fácil tenerlo continuamente a disposición, hacerlo funcionar de forma habitual, ¿no? Vamos a ver entonces cómo va eso. Esta fue una exposición en Hannover que me invitaron para llevar una de mis invenciones, la torre de agua de 6 metros, que está sacada de un diseño, en proporción lo saqué de un trozo de la Torre Eiffel, la Torre Illimani. Illimani es una montaña de Bolivia, un país que yo tengo especial cariño. Este instrumento lo fabriqué hace ya muchísimos años. Y vamos a verlo. La torre musical de bambú tiene por finalidad demostrar que con la naturaleza se nota que hace muchos años, ¿no? Música, y en este caso intentar hermanar a los continentes a través del sonido de sus diferentes instrumentos representativos. O sea, este instrumento que ven aquí de unos 6 metros de altitud hace sonar instrumentos musicales que representan a los 5 continentes. Todo se logra a través del movimiento que produce el agua, o sea, el contrapeso que el agua ocasiona a los diferentes bambúes situados para tal fin, que hace mover una serie de instrumentos musicales haciéndolos sonar. Este es el Palacio de la Merced en Córdoba, una exposición enorme que hice. Bueno, esto está situado afuera en la parte del patio. El cámara nunca sabía dónde salía el agua, a veces estaba una hora esperando. Instrumentos de cuerda, además instrumentos de todas las características
cada uno representando a un continente. Como ven, siempre en este museo se ha preocupado muchísimo de la música universal, ¿no? O sea, de mantener unido a través de este instrumento a todas las culturas. Sí. Y vamos a bajarle la voz al próximo, por favor. No, el mismo no ha terminado, ¿eh? Sigue, el mismo sigue. Ese sí, sigue. En España, más, por supuesto. Ahí. Déjalo ahí que termine, ya está terminando. Bueno, también otro trabajo que he hecho con mucho cariño es seguir la ruta a los instrumentos, de dónde provienen, de dónde llegaban, cómo se originaron. Y he utilizado la ruta de la seda como un elemento que me sirvió de referencia, porque en la ruta de la seda los mercaderes iban dejando instrumentos en diferentes lugares, y así le he seguido el rastro por 4 continentes a varios instrumentos. Anclado hace 20 años en España. Y por supuesto, vamos a bajar la voz. Baja la voz. Este es un órgano de bambú que fabriqué también hace muchos años con herramientas manuales, sin usar nada eléctrico. También forma parte de la filosofía de este trabajo. Con bambú de Amazonas y caña española. Los pedales, el fuelle, todo está hecho íntegramente a mano. Y lo más importante es el sonido. Vamos a subimos un poquito, escuchamos el sonido. Bueno, más o menos se ha escuchado. Se ha escuchado y quería decir que este órgano me ha costado casi un año de trabajo en una parte bastante difícil de mi vida, económica. Vivía solamente para fabricar el órgano. Es más, un artículo que salió en la prensa de que estaba fabricando un órgano en condiciones económicas muy deplorables hizo que estaba en Valencia, que se volcara todo el vecindario a apoyarme. O sea, le fue extraordinario el apoyo que tuve, ¿no?, de la gente. Y ahora vamos a ver la tierra representada por piedras. Aquí tenemos un litófono cromático, afinado cromáticamente, piedras afinadas con martillo y cincel, nada de herramientas eléctricas, afinadas con martillo y cincel. Sí, súbelo ahora, vamos a escucharlo. Y acompañado con calabazas con agua, caparazón de tortuga y vainas vegetales. O sea, lo que están escuchando ahí, 100% natural. Son las piedras. Se golpean con cantos rodados. Se podía haber tocado hace 1.000.000 de años sin problema. Las piedras son irregulares, se notan los martillazos y los dedos que me han machucado trabajando. Aquí vemos semillas en los pies, otro complemento, siempre manteniendo la naturaleza en su estado más virginal. Ahora vamos a pasar al fuego. Ha visto el agua, el aire, la tierra representada por las piedras y el fuego. Eso está... vamos a verlo ahora. Es un principio de la termodinámica. El aire, al ser calentado, asciende. La física de fluidos nos enseña que ese aire en movimiento puede impulsar las aspas de un rotor. Y un tercer principio físico nos muestra que el impulso del rotor se transmite a su eje. Con esas leyes, Carlos ha fabricado este xilófono mecánico. Entonces el romance anónimo. Este instrumento, conjuntamente con otros 3 que hacen música con agua, fuego, aire y tierra, completan las creaciones propias basadas en... Bueno, aquí en realidad esto es, digamos, es una maqueta del instrumento final, que como sabéis lo que se necesita es una gran superficie, para un gran diámetro, ¿no?, para terminar de tocar toda la canción. Bueno, este es otro instrumento. Vamos a... Este instrumento de agua también, que estaba en un museo.
También se quitó por razones políticas. Cuando hay elecciones me pongo a temblar. Bueno. Vamos a pasar al otro ahora. Vamos a pasar al otro vídeo para que vean. Voy a mostrarles ahora una noria que pesa 2 toneladas de hierro. Ya es una estructura que se ponía fuera del patio del museo. No sé si tú lo has visto cuando estuviste. La noria, una noria gigante de hierro que tocaba música española folclórica y tenía posibilidad de cambiar también para otros temas, ¿no? Entonces vamos a ver esta noria y una pequeña anécdota que Ángela Carrasco, no sé si la conocéis, esta cantante tan conocida, que su grito Superstar, fue a visitar el museo. Bueno, tengo amistad con ella y nos pusimos a bailar el compás de la noria. Vamos a escucharlo. Perdonarán mis clases de baile que no son muy buenas, pero bueno. Aquí está la noria, no sé si te acuerdas. Ahí está Ángela Carrasco bailando y la noria tocando con tambores gallegos, no sé si ven los tambores gallegos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como ven, crear un museo no es fácil, requiere de muchísimo trabajo para crear algo coherente. Lógicamente, podemos hacer museo, como decía anteriormente, con dinero. Hacemos un edificio, compramos algunas piezas y ya está. No es así. No es así, es muy complicado. Además, he trabajado en la realización del museo, que habéis visto, con el arquitecto, con Jesús Carballal. Hemos trabajado de forma conjunta. Entonces, el edificio del museo, el hall de entrada, posee una inclinación hacia abajo, hacia el centro del hall de entrada, donde hay una cadena de barco colgada del techo. Los días de lluvia, el agua se canaliza a través del techo, se canaliza hacia el centro y baja a través de la cadena, y a través de la cadena, mediante un dispositivo, origina música, sonido. Originalmente, el agua caía en una especie de fuentecilla que continuó a lo largo del pasillo hasta entrar al museo, pero por un mal cálculo hecho, el agua se desbordaba y inundaba las instalaciones y tuvimos que tapar los canales. Pero sí quedó la cadena que está en la entrada, como decía, donde el agua discurre a través de o sea, el agua se pega a la cadena, ¿no? Cuando cae el agua de arriba queda pegada. No sé si habéis visto algunos lugares donde se puede ver el agua se adhiere al metal porque no cae en forma de torrente, sino cae suavemente, ¿no? Otra idea también que le sugería al arquitecto es hacer un auditorio interno que esté flotando en el aire. Siempre buscando yo no voy buscando la innovación escandalosa, sino buscando la practicidad y además la sorpresa y en cierta manera el romanticismo. Porque el auditorio, ¿qué pasa con el auditorio flotando en el aire? La gente que está esperando una actuación, mientras espera la actuación, contempla todo el museo. Entonces está sentada, no se aburre porque está viendo el museo, lo mira por abajo a través del foso grande que hay y está contemplando el museo mientras espera la actuación. Entonces integramos todo el museo en la actuación. Al venir el artista e interpretar, los instrumentos los están acompañando, aunque estén en las vitrinas, están acompañando al artista en cuestión, ¿no? Bueno, otra consideración, como decía, es el bagaje que ha tenido uno por alrededor del mundo hace que la mente se te abra, lógicamente, no porque uno sea especial, simplemente porque es una universidad. Yo en realidad he dejado la universidad cuando tenía 18 años porque el profesor estaba hablando y la universidad en Montevideo estaba situada en un parque precioso, un parque increíble, con unos árboles altísimos, un camino de tierra. El sol se filtraba entre las hojas de los árboles y creaba aros de oro en el suelo, ¿no? Y yo miraba al profesor, miraba el camino,
mirar al profesor, mirar el camino y dije, vamos a ver, tengo 18 años, 19, 20, 21, 22, 23, 24 la carrera, uno de práctica, 25, a los 26 empezaré a trabajar en la profesión. Y de repente dije, ¿cómo? ¿Pero cómo es posible? Los mejores años de mi vida voy a estar yo encerrado estudiando. Prefiero estudiar cuando sea mayor. Y entonces cogí mi guitarra ante la desesperación de mi padre, creo que fueron $100 nada más, y me fui por el mundo con mi guitarra. Y con una guitarra y $100, y sin cometer jamás nada ilegal, manteniendo fiel a la tradición que me han inculcado mis padres, he creado esta obra. No me han ayudado económicamente, no me han dado dinero, no he recibido herencias, todo ha sido por el trabajo y por el tesón gallego, ese tesón gallego que lo llevo metido en las venas de forma crónica y que me acompaña por todas partes. Por eso cuando llego aquí yo me siento en mi casa, ¿no? Bueno, los resultados finales de un museo de estas características o del museo que se quiere instalar, yo soy partidario de instalar museos en lugares pequeños y tiene también una explicación. En un lugar pequeño te conocen enseguida. En los lugares pequeños la gente de la ciudad suelen tener una casa de veraneo. Viene alguien de la ciudad, lo ve, viene un periodista, y de repente un museo puesto en una población de 1000 habitantes, en 2 años devoró a los demás museos enormes que hay en las ciudades, hablo de Murcia, que han gastado una fortuna en crear una infraestructura tremenda. Claro, tienes que ser coherente con todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? No es cuestión de hacer una cosa en un pueblo pequeño que ya tiene que funcionar, ¿no? Pero sí que lo he utilizado también como un argumento importante, ¿no? La coherencia es fundamental. El resultado de esto es que los niños tienen un conocimiento mucho más estrecho de las culturas del mundo. Amén que también tocan instrumentos de esas culturas, como han visto los niños, los adultos también tocando el angklung de Indonesia, ¿no? ¿Qué ha pasado a raíz de todo esto? Que el Museo de la Música Étnica de Barranda, un pequeño pueblo de la comunidad urciana que no llega a 1000 habitantes, ha sido visitado por 14 embajadores de diferentes países del mundo. Otro fenómeno social que se ha comentado también mucho, la prensa lo comenta de forma muy asidua. ¿Cómo es posible que hayan ido 14 embajadores a un museo de estas características? Nos preocupamos también por ellos. Hablamos una semana de la cultura de tal país. Se lo damos a conocer a los niños. Bueno, los niños del Levante conocen perfectamente la música de Indonesia, conocen las tradiciones culturales de muchos países. Y claro, eso crea una apertura de mente muy importante y bueno, tomemos en cuenta que el museo tiene solo 9 años. Solo 9 años. Es un museo nuevo, completamente nuevo. Bien, también queremos hablar sobre las visitas. Las visitas del museo, ahora antes de venir le pedí al coordinador que me dijera a ver cuál ha sido la reserva con más distancia en el tiempo, y me habló de que el 3 de septiembre le han hecho una reserva de un colegio para el 8 de mayo de 2015. El Museo de la Música Étnica tiene problemas para dar hora a los maestros que quieren visitarlo con los estudiantes, porque se realizan, a raíz de la crisis se cierra por la tarde, entonces tenemos solamente apertura por la mañana, y por la mañana no podemos recibir más de 2 colegios. Generalmente los colegios son de 120 niños, una cosa así. Los colegios que vienen, cada vez que vienen, los grupos de diferentes colegios. Y entonces, claro, eso hace que las visitas, haya que pedir visitas con mucha antelación para poder tener hora. Otro tema también importante es que en Barranda se ha creado una variante, un bypass, que ha dejado el pueblo aislado, porque antes pasaban por el centro del pueblo todos los coches, y claro, han puesto en la carretera, afortunadamente se le ha ocurrido poner en la carretera anuncios que hay un museo, y sigue manteniéndose gracias a eso, y la fama que tiene, porque es muy visitado, vienen de todas partes a verlo, inclusive del extranjero. Gracias a eso se mantiene
el pueblo se mantiene latente, los comercios siguen funcionando, porque esto ha dado un incremento muy importante, como decía, a los comercios, a las gasolineras, a los bares, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, yo tengo problemas cuando quiero comer en Barranda, porque generalmente voy al restaurante que tengo más cerca, que es el restaurante Paraíso, y tengo un problema de poder pagar alguna vez, porque como nunca me quieren cobrar, yo a veces le digo al camarero que no me vea el dueño, le encargo, le digo, tráeme esto y le pido la cuenta casi en secreto a ver si cuela, pero no hay caso. Entonces me da mucha vergüenza porque al final van a pensar que uno va ahí porque le sale gratis, pero no hay caso, no puedo conseguir que me cobren en el restaurante y en el restaurante y en otros lugares también, porque la gente es muy cariñosa, han visto el museo como algo propio, han visto lo que le ha producido al pueblo y claro, yo también formo parte de algún instrumento, de una vitrina, digamos, ¿no? Bien, voy a resumir ahora, porque no sé cómo estamos de tiempo, si ya estamos terminando, ¿sí? Voy a resumir. Para crear un museo, entonces, hay que tener en cuenta la armonía entre contenido y continente, fundamental. La cultura, el espectáculo, la sorpresa en un mismo acto. Por ejemplo, las invenciones mías están incorporadas dentro de las actividades, eso provoca a la gente una gran impresión cuando entra, ven que se mueven grandes piezas, grandes estructuras, les impacta muchísimo. Las pantallas interactivas que muestran el sonido y funcionamiento del museo, cuadernos didácticos para trabajar en clase, profesor y alumno, festivales anuales de música étnica a la luna de Barranda, festividad en la noche de San Juan, donde la gente participa con bidones de aceite, con grandes fogatas y hacemos un escándalo en todo el pueblo impresionante. Los conciertos sentidos, que es muy curioso los conciertos sentidos, porque se me ocurrió hacerlo a las 12:45 de la mañana los días domingo. ¿Y por qué? Lo voy a comentar. Porque después del concierto la gente va a comer a los restaurantes, se queda en el pueblo, visita el entorno y claro, eso ha hecho un incremento de gente extraordinaria. El único problema que tuve fue con el cura, con Ocrejo, si no me equivoco, ¿no? Con Ocrejo. Porque el cura, que es también un forofo del museo, claro, los fieles el domingo van a misa. Entonces llegamos a un acuerdo para hacerlo a 1 hora, para que los fieles, porque claro, muchos fieles preferían ir a los conciertos del museo que ir a misa, entonces llegamos a un acuerdo de hacerlo a 1 hora tal de que cuando termine la misa todo el mundo se vaya, con el cura incluido, a ver el concierto. Entonces llegamos a un acuerdo y los domingos, ahora se ha suspendido por la crisis, pero vamos a retomarlo, los conciertos sentidos, los domingos a las 12:45, suena raro, ¿no? Entonces, en una palabra, cada proyecto necesita una estrategia, una sorpresa, un aporte cultural y espectacular que equilibre el enorme despliegue de tecnología de nuestro tiempo. Me acuerdo que estaba yo en un aeropuerto con una calabaza así gigante y al lado un señor con un ordenador, cuando recién salían los ordenadores, y yo veía que toda la gente se amontonaba mirando la calabaza. Y digo, ¿y cómo? Pero la calabaza, mirar el ordenador, que es una tecnología. Pero no, la gente estaba pendiente de la calabaza. Una calabaza en un aeropuerto llamaba más la atención que un ordenador. Entonces el ser humano mantiene internamente el amor a la naturaleza y a las cosas naturales. Otra cosa que, para terminar, quería deciros una cosilla que no se lo he dicho aún a nadie, pero yo me afecté muchísimo cuando el tema del Prestige, cuando aquella marea impresionante, que yo quería venir, pero me cogió fuera de España, y toda aquella gente que colaboró desinteresadamente, era realmente emocionante ver a todo el mundo apoyando a Galicia en aquellos momentos terribles, ¿no? Y en mi faceta de inventor se me ocurrió, lo tengo aquí, lo digo por si a alguien se le ocurre decirle a alguien que pueda a lo mejor interesarle, pero se me ocurrió hacer, como homenaje a toda esta gente que ha ayudado a sacar todo el petróleo que estaba en las bellísimas playas de esta tierra, hacer un homenaje introduciendo un instrumento en el mar. Yo tengo una invención que funciona con las mareas y no es realmente cara y es tan sencilla que no la quiero explicar ahora por si alguien me roba la idea. Es tan sencilla que se te ponen los pelos de punta, ¿no? Es un instrumento que cuando baja la marea hace sonar mediante un dispositivo unas campanas suaves, y está metido dentro del mar. Yo he pensado también en algunas de estas rocas que aparecen y desaparecen, que debe haber, para hacer la cimentación sobre la misma roca,
con una escultura que habría que estudiarla bien, como un homenaje a Galicia, a toda la gente que ha trabajado en esa terrible tragedia, y también con una advertencia a los petroleros que pasen por esta zona, que hay una señal de alarma que va a estar siempre manteniendo a la población latente, como un faro que está marcando la naturaleza, que está marcando que hay que cuidar el entorno y esta tierra bellísima que es Galicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pois despois desta magnífica conferencia entramos agora no turno de preguntas por si queredes facerlle unha pregunta nestes momentos a Carlos Blanco. Perdón, buenos días. Mi pregunta versa por, no sé, yo me crié en una aldea, no precisamente de Brantos, pero en la costa de referencia. ¿Por qué no se promociona, en vez de tantos juegos electrónicos como hay saturados ahora mismo en el mundo, la construcción y saber cómo funciona, que es un juego y es didáctico y deja navegar por el mundo la imaginación? Porque parece que las enseñanzas van todas dirigidas. Es decir, nos venden un paquete que parece que es beneficio, pero lo que nos venden es comercio y, no sé, abandono de la naturaleza. Ese es mi punto de vista y mi consulta, vamos. ¿Por qué no se promociona eso, la construcción de juguetes que intuyan a la música y a la inventiva? Sí, muy buena pregunta. Yo creo que está el interés económico, lógicamente, de por medio. En cuanto a lo que decía usted sobre la inventiva didáctica, en 1983 la Music Messe de Frankfurt me dio el primer premio por haber creado instrumentos musicales especialmente adaptados para la enseñanza musical. O sea, partituras infantiles que aprendían música jugando a través de unos muñecos que les sonaban los ojos, la nariz. Pues eso a nadie se le ha ocurrido potenciarlo, porque no es más rentable hacer juegos en el ordenador, lógicamente. Lamentablemente vivimos en esta época así. Pero, como usted dice, las mentes se abrirían mucho más si tuviéramos oportunidad de eso. Hay una gran carencia. Muy buena pregunta. Alguna pregunta máis para Carlos Blanco? Bueno, eu quixera facerche unha pregunta antes de que abandones a mesa, unha cousa persoal que expuse antes en tu presentación tamén. Yo creo que estamos viviendo, todo isto es fruto, lo que nos mostraste aquí, lo que comentaste en tu charla, es fruto de la tradición oral. Los instrumentos que tú recopilas en tu museo provienen de tradiciones muy antiguas, tradiciones que llegaron a día de hoy transmitidas oralmente en cada una de sus culturas. Desgraciadamente vivimos un tiempo en el que los medios de comunicación aplastan todo esto ya directamente. La televisión sustituye las charlas que había aquí en Galicia, en las lareiras y en muchos otros sitios, pues esa comunicación entre abuelos a padres y de padres a hijos, ¿no? La tradición oral. ¿Qué opinión tienes tú de la situación de esta tradición, de la tradición oral, y cuál es el futuro que tú intuyes que puede venir viviendo estos momentos en los que todo el mundo está con el móvil, con el ordenador, precisamente lo que hablábamos antes, y en los que la imaginación y esta transmisión, este legado tan importante de la cultura de la tierra está desapareciendo? Buena pregunta. Es tu opinión personal. Sí, muy buena pregunta. Bueno, yo creo que el ejemplo que di en el aeropuerto de ese señor con el ordenador de última tecnología y yo con una calabaza y todo el mundo interesándose en la calabaza, o sea, la gente me rodeaba, pues yo tenía una calabaza descomunal también, era muy grande la calabaza.
es la esperanza que podíamos tener, pero no quiero ser muy pesimista, ¿no? Pero las perspectivas no son muy halagüeñas, que digamos. Ahora, la tradición oral es la que nos ha mantenido a lo largo de los siglos y que nos ha permitido llegar hasta nuestros tiempos escuchando las magníficas muñeiras, toda la música que hacéis vosotros, la música celta, que yo soy un forofo de vuestra música y de cómo lo interpretáis. Bueno, inclusive en determinadas partes del mundo aún se sigue manteniendo. En África tocan un instrumento que se llama mbet, que es una especie de bambú, no, es una fibra vegetal con cuerdas vegetales y con 3 calabazas, en la cual el músico se expresa la tradición oral de sus antepasados con los cantos de la época y se lo va transmitiendo a los hijos y se va transmitiendo de esa manera. No sé ahora con la tecnología que está llegando a todos lados lo que puede provocar eso, ¿no? Me imagino que también habrá mermado muchísimo. En el caso mío concreto te diré que, otra cosa que no he dicho, que el año pasado se cumplieron 100 años de la partida de mi abuelo gallego de Brantuas hacia Uruguay. Entonces, a raíz de eso, le he compuesto un tema que se llama Gallego, que la estaba pasando a Radio Galega, sé que la estaban pasando, aún no ha salido el disco, pero pasaron esa canción en concreto del disco. Y que quieras o no, es mi pequeño, humilde aporte para que la tradición oral, o en este caso grabada, se siga manteniendo, porque la música que se realiza en Galicia para mí personalmente es una de las mejores que se hacen en España, y con unas raíces profundas, escondidas y atrapadas con cadenas porque no la dejan expandirse como debería expandirse, pero es una música exquisita que te transmite este paisaje gallego que tanto añoramos los que no hemos vivido nunca aquí, y especialmente la lluvia. Yo vivo en Alicante, no sé si sabéis que Alicante está considerado este año la región del mundo más seca. Se van a cumplir 2 años de que no llueve. Y yo venía a Galicia aquí con un ánimo, yo sé que a vosotros esto no les va a gustar mucho, pero un ánimo de lluvia desesperado. Me saldría a mojarme si llega a llover. Tú me has prometido que iba a llover mañana, ¿no? Entonces, espero que llueva. Entonces, no sé qué decirte. No sé si ser optimista o no, pero tiene que haber un cambio radical en las mentalidades y tenemos que seguir adelante. Los que quedamos no vamos a aflojar, seguiremos en la brecha. Sí. Gracias, don Carlos, por su excelente ponencia y sobre todo por la capacidad de transmitir esa vivencia. Cuando estaba escuchando su ponencia, pensaba que ese museo y esa riqueza unido a ella nace de una idea y, por supuesto, de una vivencia. ¿Cómo cree desde su experiencia que se impulsa una idea cuando uno tiene conciencia de que existe una posibilidad unida a un conocimiento y una transferencia? Gracias. Muy simple, con amor, utopía, esperanza y constancia. Yo cuando me fui de Uruguay, cuando dejé la universidad, que mi padre se puso muy mal, ¿no? Hasta que iban pasando los años y veía que mi obra, empezaron a llegar a Uruguay noticias de mi obra y claro, el hombre fue como dicen en Uruguay, el hincha más grande mío, ¿no? Pero yo cuando me fui de Uruguay no tenía ni la más mínima idea de crear ningún museo. Todo se fue cayendo por la providencia, como decía Vicente Ferrer, que siempre hablaba de la providencia. Yo iba recopilando los instrumentos porque me gustaban. Yo toco más de 60 instrumentos musicales, de cuerda, viento y percusión, pero lo hacía porque me gustaba, no tenía ninguna intención de nada. Hasta que un día en Valencia había quitado todos los muebles del apartamento donde estaba para poder meter los instrumentos que tenía. No podía ni cocinar en mi casa porque había muebles, había instrumentos en la cocina.
apenas podía entrar en el baño, y para dormir tenía que mover un angklung, un instrumento de Indonesia, para entrar en la cama, de forma tal que el vecino de arriba sabía qué hora me acostaba porque sonaba el instrumento, hacían clung, 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 clung. Ayer te acosté hasta la 1, ayer te acosté hasta las 2. Entonces resultó que el director de la Trobada de música, Trobada es encuentro en valenciano, la Trobada de música del Mediterráneo, alguien le comentó que había un hombre así raro que no tenía muebles en su casa porque tenía cantidad de instrumentos, y cuando entró y vio las cosas que tenía, que en aquella época eran una risa comparado a lo que tengo ahora, se quedó muy impactado y me pidió hacer una exposición en la próxima edición de la Trobada de música del Mediterráneo, que venían grupos de todo el Mediterráneo, de los dos lados, ¿no? Bueno, a raíz de eso vino Mercedes Palau, de la directora de los festejos del 5º centenario del descubrimiento de América, porque la infanta doña Elena había conocido mi obra a través de un libro en la cual yo enseñaba a fabricar instrumentos con lo que tenía uno en su casa, que se ve que le había interesado, le había gustado, y me recomendó a Mercedes Palau y me integraron en los festejos del 5º centenario. Fui a hacer una exposición a Uruguay y por España, en Cádiz, ahí se veían algunas escenas de eso, por eso cuando estaba yo con el bigote que todavía gustaba a las chicas. Y entonces ahí empezó a nacer el museo, ahí en ese momento. Pero yo hasta ese entonces los tenía en mi casa para mí y para los amigos que querían venir a tocar. No tenía ninguna idea de crear un museo. Se fue dando la providencia, se fue dando y de repente fue a más, y nació así de forma espontánea. No partí con esa idea de crear un museo, ni tuve una organización para ello, no, fue dándose con el tiempo. ¿Alguna pregunta máis? Pois, se non hai ningunha pregunta, temos agora un tempo de pausa e café antes da seguinte conferencia a cargo de Joaquín Díaz. Bueno, yo quisiera decir que seguramente aquí en este público hay familiares míos que han venido a verme que yo no conozco, y como no sé quiénes son, los miro a todos y digo, ¿será este señor de bigote? ¿Será esta chica tan guapa? Sé que están por aquí y que se presenten, ¿no? Y un abrazo muy grande a Joaquín Díaz, que llegó hace un rato. Joaquín Díaz para mí es un referente. Yo he aprendido de él y he aprendido muchísimas cosas de él. Trabajamos conjuntamente con los dos museos. Yo he sido siempre un gran admirador. Le hemos hecho un homenaje en el Museo de Barranda, y cuando yo era niño, era un niño muy pequeño, escuchaba su música con muchísimo entusiasmo. Joaquín, déjame que sea un poco, que tenga mi vanidad un poco. Cuando yo era niño ya escuchaba su música, ¿no? Un abrazo, hermano. Ahora vamos a saludar. Y bueno, a los familiares míos que no sé quiénes son, hago así, miro. Los voy a saludar. Muchas gracias a todos.